de Conociendo el Derecho Penal, aquí en Justicia TV, el canal de los jueces del Perú. Hoy en día es común encontrar en diferentes medios de comunicación noticias que aluden a la existencia de prácticas de lavado de activos, mayormente ligadas a conductas que son realizadas por personas que han ejercido cargos públicos, que han tenido actividades importantes en la economía, en las finanzas. Hay pues todo un contexto en Latinoamérica que continuamente plantea la existencia de este fenómeno del lavado de activos. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué consecuencias trae a la economía de los países, a las sociedades en general? Para compartir información sobre todos estos interrogantes, tengo el privilegio y grato placer de contar en esta edición con la participación del profesor Luis Lamas Pucho, dicho sea de paso, uno de los pioneros en tratar la temática de lavado de activos en nuestro país y quien además tiene una línea de publicaciones especializadas sobre esta materia, es catedrático universitario y ha sido representante del Perú en más de una ocasión en foros internacionales sobre esta importante y actual problemática delictiva. Querido Luis, Lucho para nosotros los amigos, bienvenido a este programa, gracias por acompañarnos y como has escuchado, nos interesa que la población pueda conocer lo que es el lavado de activos y cuáles son sus implicancias económicas, sociales, qué lo caracteriza, qué tipo de tratamiento tiene en nuestro país. Claro, gracias por la invitación, Víctor. Para mí es una deferencia asistir a una convocatoria, sobre todo por parte de un magistrado y de un profesor universitario que ha sido y que es pionero en materia del derecho penal. Sí, efectivamente, el lavado de activos, como manifiestan algunos profesores extranjeros, es el delito del futuro. Es el delito del futuro porque la economía, a raíz de la globalización, está siendo objeto de una serie de transformaciones y han surgido una serie de aspectos fundamentales que en muchos casos son utilizados de manera inversa con la finalidad de poder darle liquidez, maniobrabilidad y apariencia de legitimidad a un dinero, a un activo, a algunos fondos que tienen una procedencia irregular, por decirlo menos, porque en otros casos evidentemente se trata de dinero o de activos que proceden de actividades fundamentalmente de carácter criminal. Como es de conocimiento público, en los últimos tiempos el lavado de activos se ha convertido en el delito estrella en nuestro medio nacional a raíz de la connotación permanente, continua y asidua que tienen los procesos judiciales vinculados a casos de lavado de activos en el ámbito de lo que es la legislación en materia de control del crimen organizado y porque además están estrechamente vinculados a casos de corrupción. Lo fundamental es que quien tiene dinero sucio, quien tiene dineros o activos de procedencia delictiva, necesita, por razones de maniobrabilidad, operatividad, legitimidad y logística, tratar por todos los medios posibles que esos activos de procedencia desconocida o criminal tengan que ser introducidos dentro de la legitimidad a través de todos los procedimientos que la ley permite, en mayor razón porque se tratan pues de utilización de medios legales para poder adquirir propiedades o a darle apariencia de legitimidad a estos fondos de procedencia sucia. La legislación en alguna medida ha tratado de equiparar algún tipo de control sobre actividades de carácter criminal que constantemente están siendo objeto de transformaciones y modificaciones como consecuencia pues, de todas estas transformaciones que vive la economía y la sociedad en los momentos actuales. Se han planteado algunas innovaciones en materia legislativa a raíz de las casaciones, a raíz de los plenos jurisdiccionales, a raíz de los plenos extraordinarios
casatorios, con la finalidad de poder orientar tanto al sistema de justicia como a la comunidad, que es en última instancia en donde están orientadas las leyes, con la finalidad de crear conciencia, con la finalidad de generar pedagogía y además para que la ciudadanía sepa que hay actividades que no solamente están prohibidas, sino que están calificadas como delictivas, que pueden acarrear penas severas de privación de la libertad en una economía que tiene problemas de informalidad, que tiene problemas de narcotráfico, que tiene problemas de corrupción y en la que además los ciudadanos muchas veces desconocen las especialidades y las características tan propias de la legislación penal que reprime a los efectos de prevenir estas actividades, ¿no? Sí, ¿qué papel tiene la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, que es constantemente vinculada con las investigaciones, con los actos de procesamiento de delitos de lavado de activos? Hay dos grandes espectros sobre los cuales se maneja el control del lavado de activos. El primero, que es el ampliamente conocido, que es el contexto penal en el cual se procesan, se juzgan y eventualmente se condenan a personas por haber participado en actividades de lavado de activos. El problema surge a raíz de que los que persiguen darle apariencia de legitimidad al dinero sucio recurren y hacen uso de todos los procedimientos y mecanismos legales que la ley permite para el normal desenvolvimiento de las actividades económicas. En ese contexto surge la necesidad de que en igualdad de condiciones a reprimir y castigar el lavado de activos es fundamental también prevenirlo. ¿Por qué? Porque la prevención orienta a la opinión pública e impide en última instancia que estas actividades se concreticen en procesos penales, porque como todos conocemos, los juicios son costosos para el Estado, demoran mucho tiempo y en ese rol surge la necesidad de implementar mecanismos de prevención que más tienen un rol administrativo que propiamente punitivo. En ese análisis de los hechos se crea una unidad, una oficina especializada en recepcionar o recibir la información que va a brindar la comunidad o las diferentes entidades a través de los denominados sujetos obligados a informar, y esta entidad conocida como la Unidad de Inteligencia Financiera, que además es parte de un consenso internacional, porque estas oficinas, en algunos casos llamadas unidades, funcionan en todos los países, recepciona la información que le proporciona a los sujetos obligados, como son los notarios, el sistema bancario y otras entidades públicas y privadas que de acuerdo a ley, incluso bajo responsabilidad penal, están obligadas a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera cualquier operación, cualquier transacción que dadas sus características es catalogada como una operación inusual, es decir, una operación bancaria que despierta sospechas por parte de la forma y la manera como se realiza, en cuanto a los montos que se utilizan y quiénes son las personas que participan en estas operaciones bancarias y que de acuerdo a sus antecedentes no cumplen con ciertas exigencias y conforman lo que se denomina una operación financiera sospechosa. Esta operación financiera sospechosa tiene que ser puesta en conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera por parte de los oficiales de cumplimiento, porque asumen responsabilidad penal en el caso que no lo hacen, y esta unidad recibe información de diferentes entidades públicas o privadas a través de estos procedimientos para poder cruzar esta información y a partir del intercambio de esta información define un perfil financiero, económico o administrativo o societaria de la persona que está siendo objeto de información y de acuerdo a ciertos parámetros, cuando no hay razones que justifican, esta información tiene que ser puesta en conocimiento del Ministerio Público para que proceda de acuerdo a ley. En la práctica, el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera se ha convertido en una especie de hoja de ruta. ¿Por qué? Porque ante la complejidad de estos delitos y ante la imposibilidad de acceder a la información a través del secreto bancario, el secreto tributario o la cooperación judicial, la información que recibe la unidad
se convierte en una herramienta sumamente importante en la investigación, porque en esa información, en el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, está detallada toda la historia financiera de la persona que está siendo objeto de la investigación. Entonces, para el fiscal se convierte en una herramienta fundamental porque lo está diciendo la información financiera, y ante las diferentes divergencias que puedan surgir en un proceso, ya no es tan fácil sorprender a las entidades que investigan, como es el caso del Ministerio Público, porque hay un reporte financiero que especifica, detalla la historia financiera de la persona, cuáles han sido sus movimientos de capitales financieros, sus adquisiciones inmobiliarias, es decir, toda aquella información que se convierte en un bagaje fundamental y que define la radiografía financiera de la persona que está siendo objeto de investigación y que es objeto de una imputación por el delito de lavado de activos. Varios temas han sido tratados en esta primera parte de nuestro programa. El lavado de activos no deja de sorprender por su versatilidad, por la variedad constante de sus metodologías. Es pues en realidad un reto para la justicia del mundo globalizado. Luego de unos mensajes volveremos a conversar con el profesor Luis Lamapuse. En relación a los delitos de lavado de activos, sabemos que hay varias manifestaciones que son consideradas como lavado de activos. Tenemos una legislación sobre esta materia, algo que quizás a veces la población no comprende a cabalidad. El lavado de activos tiene un registro mínimo de operaciones, esto es, hay una cantidad de dinero sucio que tiene que ser lavada para que sea delito, o cualquier movimiento con este tipo de dinero maculado puede tener relevancia penal. Bueno, en realidad, en principio se trata de sumas significativas que están enmarcadas dentro de operaciones muy bien coordinadas por parte de aquellos que persiguen lavado de activos. Hay algunos determinados montos que tienen relación con el nivel de la sanción que va a recibir la persona, pero creo que lo fundamental es que estas actividades están ceñidas en muchos casos a las denominadas pruebas indiciarias. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el lavado de activos, siendo una actividad que se desenvuelve en las actividades económicas, no tiene la apariencia de criminalidad, y cuando se investigan estos hechos es difícil disponer de pruebas directas, a no ser que haya suficientes evidencias, pero en muchísimos casos el lavado de activos son operaciones paralelas que se realizan y que no se convierten necesariamente en pruebas directas. Entonces se tiene que recurrir a la denominada prueba indiciaria, que es parte del artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, que suple en alternancia a la prueba directa, pero que a su vez tiene cierta complejidad la prueba indiciaria. ¿Y qué componente tendría en un caso de lavado de activos esta prueba indiciaria? O sea, ¿qué factores, qué tipo de actos podemos calificarlos como indicadores de que hay allí una operación de lavado de activos? Creo que es importante, Víctor, definir qué es una prueba indiciaria, porque también hay una confusión en el sentido de que no es propiamente una prueba, a diferencia de lo que sí es una prueba directa. Como un testimonio, claro, ¿no? Un instrumento. Una prueba indiciaria es una metodología a través de la cual se infiere y se establecen ciertas conexiones respecto a distintos hechos que en apariencia están dispersos, pero que no están conectados. Son los indicios. Pero que cuando se establece una relación empiezan a generar convicción de que efectivamente se trata de actividades de lavado de activos. Es un razonamiento lógico que hay que ir haciendo, claro, ¿no? Elemental, pero que también tiene ciertas dificultades porque este razonamiento tiene que estar plasmado en una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque la prueba indiciaria contrapone ni más ni menos que el principio de presunción de inocencia. Así es. Es decir, todos somos inocentes mientras no se demuestre que somos culpables. Y la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público de demostrar que efectivamente esa persona ha participado en actividades de lavado de activos y que
se hace necesario recurrir a esta metodología de prueba indiciaria, que además ya el Tribunal Constitucional ha planteado algunas pautas. Entonces, esto llevado a la práctica no es fácil de dilucidar, primero que todo porque, como te había manifestado hace unos instantes, hay mucha informalidad en el manejo de la economía, hay mucha informalidad en el manejo de los negocios y del comercio, y muchas veces estos casos de lavado de activos se descubren a raíz de otro tipo de investigaciones, aunque también hay normatividad, como es el caso de un pleno jurisdiccional, que ha establecido ciertos elementos que son los que configuran lo que se denomina los indicios. Es decir, por ejemplo, ¿no?, si una persona recurre a una jurisdicción que está categorizada como paraíso financiero y crea una empresa de las llamadas empresas offshore y además utiliza la presencia de terceras personas denominados como testaferros, lo primero que surge en la mente de una persona es ¿por qué tú has recurrido a estos procedimientos cuando podrías haber conformado una empresa en el Perú sin necesidad de recurrir a terceras personas y menos de buscar una jurisdicción extranjera como es el paraíso financiero? ¿Por qué? Porque los paraísos financieros tienen como objetivo proteger la confidencialidad y el secreto de las operaciones. En otras palabras, existe un ánimo de esconder, de ocultar, de encubrir, de que no se Centroamérica, ¿no? Son claro, muchos países centroamericanos. Claro. Ahora, claro, también hay una serie de contradicciones porque a raíz de la globalización, la lista de paraísos financieros ha aumentado de manera significativa. Es decir, en última instancia yo podría poner como ejemplo la corrupción. Quienes más salen favorecidos de la corrupción son las empresas del sistema bancario, que es en donde en última instancia está depositado el dinero a través de los paraísos financieros. En el caso del Perú han habido algunas iniciativas para tratar de, digamos, de formalizar la repatriación de capitales que están en los paraísos financieros a través de un procedimiento. Pero a raíz de estos casos de corrupción se han hecho más que evidentes que quien ha participado en actividades de crimen organizado o de delitos de corrupción requiere imperiosamente encontrar algún procedimiento para poder darle apariencia de legitimidad a este dinero sucio. Ha quedado claro que la participación de los estados constituye un componente esencial en lo que puede significar la estrategia de alcanzar las distancias digitalizadas que nos hace el lavado de activos. Queda todavía algunos puntos por tratar y para eso volveremos con ustedes luego de estos anuncios. Todo indica que el lavado de activos es un delito de trascendencia internacional, que hay circuitos a lo largo de un mundo globalizado que pueden ser empleados justamente para aprovechar este tipo de conductas que tienen su materialización en el ámbito económico, bursátil, de importaciones, exportaciones, etc. ¿Cómo se comporta el contexto internacional, la cooperación entre los estados para hacer frente al lavado de activos? Y como mencionaste en un pasaje, es algo fácil poder repatriar activos que han salido y se han refugiado en otros países. Mira, el problema se ha hecho más complejo a raíz de la digitalización del dinero. Es decir, ya no estamos hablando de dinero físico como normalmente todo el mundo lo entiende, sino dinero digitalizado que solamente aparece en la pantalla de una computadora. La criptomoneda. La criptomoneda, ¿no? Entonces, imagínate lo complejo que debe ser una investigación para poder detectar miles de transacciones financieras digitalizadas que en cuestión de segundos pasan de una pantalla de una computadora a otra computadora, más allá del sentido de la territorialidad en donde se encuentra la computadora. Entonces, si existen problemas de contenido tecnológico para poder detectar qué tan complejo se convierte la investigación judicial, que a su vez el proceso judicial
necesariamente está enmarcado dentro de un conjunto de formalidades. Pero claro, este es un delito transnacional. Es un delito que, además de ser digitalizado, la digitalización es ahora global. Una actividad de lavado de activos no solamente es digital, sino que además de utilizar los paraísos financieros, utiliza las denominadas empresas offshores, que son las empresas jurídicas que en principio no tienen representatividad física, más allá de lo que aparece en el papel, y que además se desenvuelven de manera intercalada a través de dinero encriptado, a través de dinero digitalizado, a través de empresas offshore, a través de los denominados testaferros, en un mundo en la que la globalización ha implicado a su vez exacerbar los objetivos económicos y de lucro, en un mundo en la que los países están perdiendo territorialidad, en la que los estados empiezan a ser achicados, en la que los servicios públicos empiezan a ser privatizados, en un contexto en donde ha aumentado la criminalidad, ha aumentado el crimen organizado y evidentemente la columna vertebral de todas estas actividades criminales necesariamente están ceñidas al lavado de activos. ¿Por qué? Porque mientras quien desarrolla una actividad criminal no tenga éxito en darle apariencia de legitimidad al dinero sucio, sus éxitos están supeditados a estas operaciones. Y yo creo que el contexto internacional está totalmente consciente de estas actividades. Hay no solamente un fortalecimiento de la cooperación judicial entre los estados para poder intercambiar información administrativa y de contenido penal, sino porque además la actividad de lavado de activos está vinculado a otros temas que también son acuciantes, como es el caso de la corrupción. Bueno, creo que la información que nos ha suministrado de manera bastante didáctica y con claros ejemplos el profesor Lamas Puccio nos ha permitido conocer las características esenciales de este importante delito de lavado de activos y que se constituye, como muchos han señalado, en un aliado directo e indirecto de la criminalidad organizada. Creo que el Perú tiene entonces que fortalecer sus instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, las unidades especializadas del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía, para poder ingresar en la investigación y en el juzgamiento con éxito de estas modalidades tan complejas de transacciones sospechosas que derivan o que esconden una práctica de lavado de activos. En esta sesión, mi agradecimiento al profesor Luis Lamas Puccio, quien nos ha mostrado con mucho énfasis lo significativo que tiene este delito en el mundo contemporáneo. Volveremos a encontrarnos en una próxima edición de Conociendo el Derecho Penal, siempre aquí, en Justicia TV, el canal de los jueces del Perú.